entregarles un tema más y una gran invitada, psicóloga Belinda Posada, ¿cierto? Así es, sí. Y yo estoy muy agradecida porque aceptaste nuestra invitación. Ay, al contrario, gracias por la invitación, es un gusto poder compartir. Ay, y también agradecida con Café Galería Amparo porque siempre nos abre sus puertas, todo lo que preparan aquí es muy rico, el lugar es rico, fresco, entonces vengas a pasar una tarde amena aquí en Café Galería Amparo. Y antes de comenzar, porque su especialidad sí está involucrada precisamente en la psicoterapia y en la tanatología, nos gustaría que nos dijera por qué la psicología, desde dónde la eligió. Díganos. Voy a echar un poquito de aire porque de verdad sí, está. Aquí también tengo mi abanico sí, estamos manual. Aquí. Sí, aquí estamos, pero bien ricos. Sí, bueno, surge igual por, como muchos que luego he escuchado, ¿no? Por nuestra historia de vida. Okay. Desde muy chiquita, algo que yo me cuestionaba mucho era justamente por qué las personas ante una situación parecida respondemos de manera distinta, ¿no? Sí. Esa fue una pregunta que siempre me rondaba por la cabeza. Y bueno, yo empecé a trabajar desde muy joven, desde muy adolescente. Ya estudié la carrera un poquito más tarde, pero justo por lo mismo de que fue como un poquito más tarde, fue como con mucha intención, primero como de conocer, bueno, no más de entender mi propia historia y mis propios procesos. Como que en un inicio fue así, y también el poder responder a esta pregunta de por qué los seres humanos ante situaciones parecidas lo afrontamos distinto, sí, ¿no? Y entonces, bueno, durante la carrera, pues cada postura psicológica nos va dando una respuesta, y que al final tampoco es como una respuesta quizás universal, ¿no? Por eso tantos enfoques, pero al menos me da como muchas más herramientas para poder justo comprender. Nuestros comportamientos. Ay, sí. Y es que así qué bello es el humano, ¿no? Muy complejo. Y qué complejo, exacto. O sea, así es. Somos preciosos, de verdad yo me emociono con un humano y cuando lo vamos descubriendo, pero qué complejos también. Muy complejos. Qué maravillosos. Ciertamente. Y precisamente el tema de hoy es ¿qué pasa cuando la enfermedad llega, ¿no? ¿Cuál es el sentido de vida cuando un diagnóstico, cuando una enfermedad se presenta? Y ahora sí, es todo su espacio, denos con todo, iniciando desde qué es la logoterapia, porque a lo mejor muchos no sabemos qué es la logoterapia. Sí, claro, la logoterapia es un enfoque dentro de las psicoterapias, es un enfoque enmarcado dentro de las humanistas, pero con una característica existencial, ¿no? Es humanista existencial, y su creador fue el doctor neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl. Y bueno, él fue el que fue construyendo este enfoque en un primer momento quizás sí teórico, pero después cuando le tocó vivir en los campos de concentración, pues fue justamente cuando puso a prueba toda esta parte teórica, esos conceptos filosóficos más bien que él había desarrollado, y es cuando se da cuenta que definitivamente lo que nos diferencia él dice de los demás mamíferos es justo nuestra dimensión de lo espiritual. Entonces, si pudiésemos definir a la logoterapia, sería una psicoterapia enfocada desde la dimensión espiritual, y sobre todo una psicoterapia muy centrada en la responsabilidad. Me llama la atención de la espiritualidad, sí. ¿Qué tan importante es para el ser humano esa área? Porque sabemos que somos todas las áreas, ¿no? Sociales, emocionales, psicológicas, pero ¿qué es la espiritual? Fíjate, desde la logoterapia, porque aquí voy a enfocarme cómo la ve la logoterapia. Claro. Viktor Frankl justamente postula que como seres humanos tenemos 3 dimensiones. La dimensión biológica, la dimensión psicológica, aunque aquí le agregamos también la parte social, van como muy unida, la psicosocial, y la dimensión de lo espiritual, que no tiene nada que ver con estas filosofías orientales ni con religiosidad, sino más bien que es esta capacidad que tenemos para ejercer 2 valores, que es la libertad y la responsabilidad. Ay, entonces, si pudiéramos definir qué es la espiritualidad, es ese lugar desde donde yo ejerzo libertad y desde donde yo ejerzo responsabilidad. ¡Ay, qué hermoso! Eso, en pocas palabras, eso es la espiritualidad. Entonces, para el ser humano es muy importante. Sí, y por eso dice que la dimensión espiritual, pues la tenemos todos, porque todos tenemos esta capacidad de poder
como centrarnos en esa parte, ¿sí? Ya lo religioso es otra cosa, ¿no? Pero todos somos libres y responsables. Eso es en teoría, ¿verdad? ¿Hasta qué punto somos libres? Porque nos encanta ejercer libertad, pero no nos gusta tomar responsabilidad a partir de esas decisiones. De esa libertad también que conlleva. Ay, qué bello tema y qué maravilloso que nos explica desde este punto la logoterapia y la existencia también del humano donde tiene esta libertad. Así es. Entonces, por eso es que cuando nosotros, bueno, primero, es cuestionarnos qué es para mí el concepto de enfermedad. Ok, ¿no? Maravilloso. Así porque que compartan. Desde esa parte de la dimensión psicológica, ¿cómo es que yo percibo la enfermedad? Porque a partir de que cómo la percibo es también la manera en la que yo la voy a vivir. Entonces, pensemos un poquito, ¿qué me viene a mi mente cuando viene la palabra enfermedad? Por ejemplo, en tu caso, o sea... Cuando me viene la palabra enfermedad. Viene la palabra enfermedad, ¿qué viene a ti? ¿Qué imágenes, qué palabras, qué sensaciones? Para mí, cuando llega la palabra enfermedad, puede ser limitación, una limitante. ¿Qué sensación? Me siento más cansada, no me siento con esta vitalidad de siempre. Y desde donde la reconozco, desde un malestar, podría decir yo. O sea, para mí esto sería cuando me dicen estoy enferma o estoy enfermo, ¿no? Como una limitante, como algo tajante que no te deja estar a tu 100, a tu 1000 si quieres. Ok. Sí, y más o menos, ¿no? Es parecido cuando me ha tocado acompañar procesos de enfermedad. Es como la gran mayoría lo percibe, como limitante, como una falla, como algo injusto, como algo, pues obviamente muy doloroso, pero sobre todo con esta actitud de rechazo, ¿no? Entonces, como de entrada, enfermedad, pues nadie quiere, nadie tampoco yo, ¿verdad? Sin embargo, la percepción que yo tengo de eso es la manera en la que yo lo voy a afrontar, ¿no? Ok, precioso. Si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, pues nos dice que es una desviación, ¿no? Que tiene un lugar como muy específico en el cuerpo, donde se manifiestan signos y síntomas, y que más o menos el pronóstico es algo más o menos controlado. Sin embargo, dentro de la logoterapia, verlo como una desviación, no, más bien es una experiencia completamente humana, pero sobre todo completamente existencial. Por lo tanto, no se le ve como una falla, no se le ve como, pues inclusive como algo injusto, sino como parte de nuestro vivir. Aquí el punto es, ya que llegó, o sea, ya muchas veces yo no pido estar enfermo, ¿no? Sí, obviamente hay ocasiones en las que quizás mis estilos de vida podrían parecer que es más fácil enfermarme, pero aún así me ha tocado, por ejemplo, personas que se cuidan mucho en todas sus dimensiones y aún así se enferman, ¿no? Sobre todo un diagnóstico bastante severo como es un cáncer, ¿no? Me acuerdo de una chica que su mamá le diagnosticaron un cáncer, pero ya en etapa terminal. Y entonces algo que se cuestionaba la chica era, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo es posible que mi mamá tenga esta enfermedad? Y sobre todo en una etapa terminal, mi mamá se alimenta bien, hace ejercicio, medita, viaja mucho, tiene un buen círculo de amigas. Se podría decir. ¿Cómo es posible que esta enfermedad, no? Y entonces ella decía, ¿qué sentido tiene entonces cuidarse? Entonces, ¿para qué me voy a cuidar tanto si al final mi cuerpo se va a enfermar, ¿no? Entonces, pues se va a revelar. Ahí le comenté, ¿no? Bueno, ¿estás de acuerdo que entre más cuidas algo, tiende a durar un poquito más, ¿no? O otras personas también me dicen, bueno, me cuido por miedo a enfermarme. Entonces ahí lo que me motiva a cuidarme es el miedo. Y entonces aquí el punto es, me cuido no tanto por miedo a no enfermarme, ¿no? Sino para que si me enfermo, mi cuerpo pueda resistir mejor, ¿no? Porque justo también me decía una chica, quiero trabajar el miedo a enfermarme porque me quiero cuidar para no enfermarme.
Y le dije, ups, ¿cómo te explico? pues como que esa expectativa está muy alta, ¿no? Me cuido para no enfermar. Entonces yo creo que ahí el ajuste sería, me cuido para que si me enfermo, pueda saber pueda yo, mi cuerpo pueda responder un poquito mejor. Pero cuidarnos para no enfermarnos suena un poco ilógico, ¿no? Entonces, lo primero es eso, cuestionarnos qué es para mí la enfermedad y sobre todo esta en particular que ya me está tocando experimentar a mí, ¿no? Claro. Porque a partir de eso es que entonces podemos hacer justamente un trabajo de resignificación o de encontrarle sentido, pero no sentido a la enfermedad en sí misma. Esto es algo que creo que de repente sí se confunde mucho. Pensamos que el sentido lo podemos descubrir en la pérdida en sí misma, y no es así, ¿no? De hecho, Víctor Frank decía, no, el sentido no es que lo tenga la enfermedad en sí misma, sino el sentido es a través de la actitud que yo voy a tomar ante algo que no pedí, ante algo que aparte es doloroso y que no puedo cambiar, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad, pues estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades ya en etapas terminales. Claro que sí. Porque las enfermedades agudas, pues, tienen una remisión si es que hay un buen tratamiento. Sí, claro. Pero las crónicas, no. Entonces, solo va a tener una buena calidad de vida a través de que yo sea responsable en mi cuidado, ¿no? Y sobre todo la aceptación, ¿no? O sea, aceptar que también es parte de la vida, como comentaba, enfermarnos. O sea, viene también en el contrato de la vida, nada más que no leemos bien la parte chiquita. Ya les he dicho muchas veces, es que no leyeron bien el contrato. Pero es parte de la vida. Si existe la salud, tiene que existir la enfermedad, ¿no? Sí. Si existe la vida, tiene que existir la muerte. Es un equilibrio total en esta, así es. En esta constancia. Y si nos ponemos a pensar, yo creo que justamente en eso nos vamos moviendo, ¿no? Entre salud y enfermedad. Porque después yo también me cuestionaba, ¿habrá una salud al 100%? Y también cuando una persona le diagnostican una enfermedad, ¿realmente la persona es toda la enfermedad? ¿No? Hace tiempo yo conocí a una persona, igual vamos a honrarla en esta charla, se llamaba Fabián, y él tenía cáncer igual en diferentes órganos. Y sí llegó un momento en el que ya el pronóstico era bastante limitado, pero tú lo veías y a pesar de que tenía sus bolsitas, ¿dónde está el cáncer? ¿No? Entonces muchas veces, aunque el cuerpo físico, ¿no? biológico se enferme, hay una parte que es justo la dimensión de lo espiritual que no enferma, ¿no? Y esa es otra manera también de definir la dimensión espiritual, es nuestra parte más sana. Ahí no intervienen los condicionamientos, ahí no interviene nada externo. Ahí es totalmente la actitud que yo ejerzo para afrontar una situación que es dolorosa y que no puedo cambiar. Qué maravilloso. Es nuestra parte sana y sabia. Sobre todo esa parte, ¿no? Ciertamente estoy consciente, sí, que al estar en esta etapa de vida, en este estadio que le llamamos vida, necesitamos un equipo, le voy a llamar así al cuerpo humano, que nos pueda permitir experimentar todo lo que está en este medio. Es necesario y necesitamos este equipo con el cual llegamos y con el cual nos vamos a despedir. Pero también, como todo equipo, como comentaba, trae su proceso. Claro. Tiene que tener también un mantenimiento y a veces por mucho, como dice usted, que se cuide el cuerpo o el equipo, va a traer también su deterioro, sus fallas, va a traer también las consecuencias y esta responsabilidad donde dice, tengo la libertad de elegirme en un estado espiritual, de decir, sí, mi equipo está fallando, mi equipo no tiene lo suficiente, el mantenimiento que le ha dado ha sido excelente, pero la realidad es que no hay material para mi equipo, ¿no? Pero yo elijo también desde dónde abrazo este equipo, desde dónde, como dice, me arraigo en esta parte de la vida. Y es ahí donde a veces nos cuesta, como comenta esta usuaria, ¿no? Porque mi mamá tenía una vida, pues se podría decir responsable, ¿no? Ajá, sí. Donde duermes, te psicoeducas, estás con tus alimentos a la hora, haces tus rutinas, pero resulta que nos toca. ¿Desde dónde podría acomodarlo? ¿Desde dónde ella lo acomodó? Pues ella, porque yo no la atendía a la mamá directamente, sino la que pidió el acompañamiento fue justamente la hija, porque era la cuidadora primaria de ella.
Pero algo que ella me compartía, la hija, es que su mamá aceptó el diagnóstico. O sea, dijo, ok, me cuidé lo mejor que pude, me tocó. No porque yo sea ni mala ni inconsciente, simplemente me tocó. Y a partir de que le dicen que ya no tiene tratamiento, que solamente le pueden dar paliativo, ella lo aceptó, dijo, está bien, he vivido una buena vida, me siento contenta con lo que hasta ahorita yo he realizado, así que lo acepto, ¿no? Claro, la familia era la que no aceptaba, porque es lo que pasa muchas veces, ¿no? Sí. A veces la persona sí puede aceptar el diagnóstico, el pronóstico, pero la familia no, y es donde se complejizan luego estos procesos, ¿no? Porque la persona que vive la enfermedad quiere una cosa y la familia desea pues otra situación para su ser querido. Entonces, creo que algo que ayudó a esta señora fue justo eso, el hecho de que ella hacía esta revisión de su vida y decía, la he vivido bien. Claro. ¿No? La he vivido bien, entonces, ante esto que me acontece, lo afronto, no lo niego, y ella decidió también cómo vivir ese proceso, ¿no? Claro. Porque algo que ella dijo es, ¿saben qué? No quiero, pues que vengan así las personas a verme, más bien quiero que me acompañen, pero desde sus oraciones, desde sus pensamientos, desde su amor. Pero ella eligió así también vivir su enfermedad, solamente rodeada de su esposo y de sus hijos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Así es. Entonces, pues también eso es muy respetable, ¿no? Aquí lo importante es eso, que en un primer momento, cuando recibimos un diagnóstico, es completamente normal que el sentido ahí ni siquiera se pueda vislumbrar. Yo siempre le comparto a las personas que acompaño. Al principio de cualquier pérdida, casi todo lo que se piensa, se siente y hasta se hace, pues es válido, siempre y cuando no me haga daño yo y no haga daño físicamente a alguien más. Pero es normal en un primer momento cuestionarme el por qué a mí, por qué así, por qué sí me he cuidado tanto. O viene la culpa, ¿no? Porque no me cuidé y entonces ahora es mi culpa el haberme enfermado. Pero justo en esos procesos de acompañamiento con este enfoque logoterapéutico, algo que trabajamos muchísimo en un primer momento es la culpa. Porque la culpa, como también lo dice la logoterapia, es uno de los sentimientos que más malestar causa en el ser humano. ¿Y por qué? Porque la culpa me recuerda mi límite humano, ¿no? Que si en su momento no pude hacer algo o sí pude hacer algo, es porque en ese momento mi nivel de conciencia, eso fue lo que me permitió. Exacto. Y en esos procesos de enfermedad, si algo surge, es la culpa. Una maestra decía, la culpa cae en todos lados menos en el piso, ¿no? O sea, o me culpo yo o sí. Culpo a algo externo. Sí, algo que no hice, algo que no hicieron, algo sí. Que debí, algo que debieron. Así es, eso es totalmente normal. Entonces, al inicio, estar en el enojo, estar en la culpa, estar en la frustración, en la desesperanza, en la negación, todas esas reacciones normales. Pero después de un tiempo, pues aquí ya viene este proceso de pasar de mi dimensión biológica a mi dimensión psicológica a la dimensión de lo espiritual. Es decir, ante esto que no pedí y que no lo puedo cambiar, que sí puedo seguir ejerciendo aquí, ¿no? Y es ahí donde embona esta parte del sentido, ¿no? ¿Y qué es eso del sentido? Que también muchas veces se confunde con que el sentido es algo lindo, el sentido es, se asocia mucho con felicidad, ¿no? Pero no, el sentido no tiene nada que ver con eso. De hecho, ejercer sentido no es placentero, porque ejercer sentido tiene que ver con valores, ¿no? Entonces, Víctor Frank nos decía, ¿cómo puedo yo descubrir sentido en una situación que me está llevando al caos? Que está siendo dolorosa. Entonces, él decía, lo podemos hacer a través de 3 vías. Podemos ejercer los valores de creación, es decir, ¿qué puedo yo aún dar a los demás? A veces cuando el cuerpo enferma y se limita, pues sí, se limita una parte del cuerpo, pero no se limita mi boca, no se limitan mis manos, no se limitan mis ojos, digo, al menos que la afectación sea en alguno de esos lados, pero aún hay posibilidad de poder seguir dando, aunque el cuerpo esté totalmente debilitado. Claro, sí, y es que sabe qué está pasando. Tenemos las demandas, un beso enorme a Pili, compartan el tema, es muy bueno, un beso. Y gracias por los likes, los corazones.
¿Sabe qué está pasando, Lee? Que muchas veces como sistema social o como sociedad o bajo este régimen que todos nos tenemos que mover porque somos parte de este todo, muchas veces nosotros hemos romantizado el sentido de la vida, como dice, en el dinero, en la pareja, en los hijos. Y no estoy diciendo que sea malo, sino es que centramos la capacidad humana, como habíamos dicho iniciando, desde lo complejo que somos, lo queremos centrar solo en una cosa, y el humano no es solo una cosa, es un todo completamente, claro, ¿no? Entonces, centrar al humano en una cosa es limitar al humano mismo. ¿No? Y lo que decía usted por medio de Víctor Frank es muy real. Decía, él no se trata de que encuentres el sentido de la felicidad, o el sentido del amor, o el sentido sino cómo todo esto se conforma y lo tenemos que ir aceptando, ¿no? Así es. A pesar porque mucha gente, como comenta, dicen, ¿pero qué sentido tiene la vida si me la voy a vivir trabajando? ¿Qué sentido tiene la vida si me va a quitar lo que amo? ¿Qué sentido tiene la vida si no puedo hacer lo que me gusta? Dando a entender que el sentido de vida, como socialmente nos los han constituido, se basa solamente en una cosa, o en una forma, o en una persona. O en este caso, como su tema, la salud. Si no hay salud, no hay sentido. Exacto. Ya no vale la pena vivir. Y de hecho, hace poco, justamente una persona que me contactó porque justo le habían diagnosticado un cáncer también muy, muy agresivo. Y el panorama pintaba bastante difícil, muy doloroso. Entonces, él decía, pues ya me dijeron que no tengo yo tratamiento, entonces yo ya no valgo, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque él decía, no quiero que mi familia venga a verme, no quiero verlos sufrir, no quiero que por mi culpa sufran. Entonces, ¿a qué vienen a verme?, decía él, si yo ya soy un despojo, yo ya no sirvo, ¿para qué les causo molestias? Digo, wow, y ahí es donde volvemos. ¿Qué concepto tiene esta persona de enfermedad y qué concepto también tiene de salud? ¿No? Porque también pues van de la manita, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es la salud? Muchas veces solamente le enfocamos en que esté el cuerpo o un órgano o una parte de mi cuerpo enfermo. Pero también la salud, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar en nuestras diferentes dimensiones, no es solo la ausencia de enfermedad. Pero esta persona, y sobre todo él se definía por por el valor del trabajo. Él decía, a mí, bueno, me dijo, hay una grosería, él me dijo una grosería, a mí me vale M el cáncer, a mí lo que me preocupa es que no le estoy dejando a mis hijos el dinero suficiente. Entonces dice él, y aquí estoy perdiendo el tiempo en este hospital, yo ya quiero, si es un tumor, pues ya que me lo saquen, es más, si a mí me dan el cuchillo, yo me lo arranco, porque yo necesito seguir trabajando. Entonces el sentido de vida de él era el sentido de vida era sus hijos, o sea, en esta escala de valores, él tenía a sus hijos en la cúspide, ¿no? Y despuesito el trabajo, o a lo mejor hasta en la par. Yo creo que iba primero a la par. El trabajo, porque, bueno, esa es de mi percepción, porque los hijos, pues, los disfrutas, porque te vas a ir. Si fueran los hijos, digo, yo los disfrutaría. Sí, claro. Y aparte ya, pues, una de 21 y el otro ya de 18, ¿no? Entonces tampoco eran como niños pequeños, sin embargo, bueno, como siguen estudiando, él dice, a mí lo que me preocupa es que no les estoy dejando algo material. Y yo dije, wow. Entonces, el concepto de salud de él es que si este cuerpo enferma, se acabó la vida. No sirvo. Soy como él mismo lo dijo, soy un despojo, ¿no? ¿Y qué es la salud? Entonces también van como muy de la manita las dos percepciones, tanto enfermedad como salud. Y ahí, claro, en este proceso de acompañamiento es que la persona también se permita en un primer momento como cuestionar, ¿no? ¿Cómo es que yo aprendí a que la enfermedad es esto, a que la salud es esto? Y claro, viene de un contexto cultural, de un contexto familiar, en donde pues de alguna manera nos las pasamos negando, rechazando experiencias que, aunque son muy humanas, son dolorosas. Entonces, o las evitamos, o las bloqueamos, o las negamos, pero difícilmente a veces podemos asumir una postura, y aquí me gusta esta palabra que decía mucho Víctor Frank, una actitud digna
ante algo que no pedí, ¿no? Como en este caso una enfermedad. ¿Y qué es tener una actitud digna? Pues es aprender a sostenerme en esas emociones y sentimientos que van a ser displacenteros. Y por otro lado, encontrar el sentido o encontrar los valores, porque sentido y valores son como sinónimos. Sí. ¿Cuáles van a ser los valores que a mí me van a sostener durante este proceso? No qué emoción me va a sostener, porque la emoción hoy la siento, mañana no, y acabo como un yo-yo, ¿no? De arriba para abajo. Pero qué valor voy a elegir y después voy a vivir para poder atravesar esta situación. Entonces, el sentido, así como también en palabras muy, muy generales, sería descubrir el valor o los valores con los cuales yo decido tomar postura ante algo que no puedo cambiar. Sí, va a ser a través del valor del amor, a través del valor de la responsabilidad, de la familia, ¿no? De la gratitud, del respeto, de la congruencia. ¿Qué valor o valores me van a sostener? Entonces, es ahí donde en estos procesos pues ayudamos a la persona a que pues ella descubra qué valores son esos, y sobre todo ayudarla, más bien a compartirle herramientas para que justo se pueda sostener cuando vengan estas emociones displacenteras. Porque también es cierto que aunque yo sea capaz de encontrar un sentido a esta actitud, eso no quita que yo siga experimentando las emociones displacenteras, ¿no? El miedo, claro. El enojo, inclusive la culpa, aunque ya la trabajemos, va a seguir apareciendo en algunos momentos. Aquí el punto es, cuando aparezca, ¿cómo la voy a afrontar? O me fundo solamente con la culpa y entonces la agarro como látigo para castigarme, o uso un recurso para poder afrontarla y que en un determinado tiempo y momento me vuelva yo a estabilizar. Creo nuevamente, sí, que socialmente la enfermedad la hemos formado, la hemos establecido como algo disfuncional, como algo no placentero, y por eso la vamos rechazando. Sí. Por eso la vamos negando, junto con muchos términos y muchas cosas que son reales, como la muerte. También la rechazamos constantemente, cuando la muerte también es parte de nuestra esencia humana. Y así como ello, muchas cosas más, ¿no? Creo que cuando nosotros aprendamos a aceptar, como decía Víctor Frank en esto que me está diciendo, la actitud que tenga que tener dignamente, está digna, de decir, este humano tiene la capacidad de enfermar también. Podría yo abrazar más mi historia, que era lo que él siempre reconocía, ¿no? La parte de la logoterapia es reconocer la historia que tenemos y que muchas veces no la podemos cambiar, pero sí podemos tener la actitud de cómo afrontar. Así es, ¿no? Y que increíblemente también hay muchas personas, y me ha tocado pues ser testigo de ello, que a partir de un proceso de enfermedad, pues como un cáncer, ¿no? Que son como la enfermedad que más acompaño, increíblemente muchas personas ahí logran encontrar justo el sentido de su vida, que es distinto al decir sentido en mi vida a decir sentido de vida, ¿no? También es una diferencia que Víctor Frank nos decía, porque una cosa es decir, o es cuestionarnos, ¿mi vida tiene sentido de vida? Dice que esa pregunta solamente la vamos a responder cuando justo estemos en esos últimos momentos de vida. Vamos a hacer como esta revisión de nuestra historia y vamos quizás a llegar a esa conclusión de decir, bueno, sí, mi vida tuvo sentido, total sentido. Pero ¿qué es lo que me va a hacer decir eso? Bueno, que entonces también hay el sentido en mi vida, y son esos sentidos situacionales, ¿no? Es decir, que el sentido no es algo que se pueda, a partir de que yo lo descubro, lo nombro, ya, va a ser de aquí hasta que yo fallezca. Sí, claro. No. Por ejemplo, en un proceso de enfermedad, yo puedo encontrar sentido en esa situación en particular. Entonces, Víctor Frank decía que la suma de los diferentes sentidos en mi vida pueden dar como resultado sentido de vida, que es como algo más general, más envolvente. Sí. Y los sentidos en mi vida pueden ser a través de estos tres valores que te mencionaba, los valores de creación, lo que yo doy al mundo a través de mi trabajo, a través del amor que también soy capaz de poder dar, los valores de experiencia, es decir, la capacidad que también yo tengo
de ser agradecido con lo que recibo de la vida y con lo que recibo de los demás. Y también decía que cuando yo no encuentro sentido en lo que doy ni en lo que recibo, entonces toca ejercer el valor de actitud. Y es justo, es hacerme responsable de este sufrimiento derivado de esta situación de enfermedad, para que entonces yo pueda vivir el sufrimiento inevitable que trae perder, como en este caso, mi salud, y no quedarme demasiado tiempo en este sufrimiento innecesario. Él también hacía como esas dos distinciones. Una cosa es el sufrimiento inevitable que trae cualquier pérdida, y otra cosa es vivirme en el sufrimiento innecesario. Es decir, en permanente culpa, en permanente enojo. Y ojo aquí que la palabra es justo eso, permanente. Pero también es cierto que va a haber momentos en los que se me van a activar estas emociones y va a tocar sostenerlas, ¿no? Eso es una actitud digna, sostener las emociones, no pretender que a partir de que ya aparentemente trabajé una emoción o un sentimiento, ya no va a volver a aparecer más adelante. Claro que no, va a seguir apareciendo porque es parte de mi humanidad. Ay, qué me acuerdo que también una persona me decía, bueno, yo vengo a terapia porque no quiero que me afecte las cosas que me dice mi jefe, ¿no? En este caso era por una cuestión de trabajo. Entonces no quiero que me afecte, bueno, ni lo de mi jefe ni nada. No quiero enfermarme. Y digo, bueno, entonces, claro, puede pasar eso, pero tendrían que pasar dos cosas. Una, que te murieras para que ya no te afecte, y dos, que te vuelvas piedra, ¿no? Claro. Entonces, más bien el ajuste sería, quiero aprender a sostenerme para que cuando me afecten los comentarios, las críticas de determinada persona, yo pueda afrontar. Es distinto, ¿no? A decir, no quiero que me afecte nada, quiero aprender a sostenerme para cuando me afecte. Exacto. ¿No? Porque somos humanos. Entonces, igual la parte de las emociones en un proceso de enfermedad es algo que va a estar de manera continua y fluctuando, ya sea que la enfermedad sea crónica y solamente toque seguir un tratamiento, o ya sea también que sea terminal y entonces yo poder hacer pues un cierre de mi vida, dejar los asuntos lo más solucionados posibles, ¿no? Hablar sobre mis deseos de fin de vida. Entonces, también ese es uno de los objetivos cuando las personas piden acompañamiento, sobre todo ya en enfermedades que ya son terminales. Porque igual también algunas personas dicen, pues, ¿qué caso tendría, no? Ir al proceso si ya me voy a morir. Pero, como también decía una maestra, hay mucho por hacer cuando yo ya sé que mi vida tiene un pronóstico mucho más limitado. Exacto. Hay muchísimo por hacer, ¿no? Sí. Y cuando me enfermo, lo mismo. Exacto. Aún hay mucho por hacer, aunque el cuerpo se limite en cierta función. Cierto. Y algo que me gustó de lo que comentó, la actitud. Existe esa libertad, y yo luego lo llamo albedrío, donde tú eliges, ¿no? Tú estás eligiendo. ¿Desde dónde? ¿Desde qué postura? Porque al final este es el humano. Somos tan complejos porque tenemos esa libertad de elegirnos. Claro. ¿No? De elegirnos, de elegirte, de reconocer, no sé, de agarrar opciones. Pero cuando viene un diagnóstico como de salud, como comentaba, cuando viene el resultado de la enfermedad, cuando viene un diagnóstico de enfermedad y viene el resultado de la enfermedad, porque con el diagnóstico viene ya todo el desenlace de dicha enfermedad, pareciera que nos robaran esa libertad de elegirme, ¿no? Como comentaba. Y me elijo desde el caos. Y me elijo desde la culpa. Y me elijo desde el hubiera, el debismo, ¿no? Claro. Y entonces invito a mi cuerpo, a esta máquina, como había dicho, este estuche que me va a permitir, a que ya no responda, sino al contrario, le ayudo. A que deje de funcionar más prontamente, ¿no? Sí. Y luego hay mucha confusión, porque hay personas que igual me dicen, es que como familia tenemos miedo de abrir la conversación de, oye, ¿cómo te estás sintiendo a partir de este proceso de enfermedad? Claro. Porque creen que si el otro expresa su miedo, su enojo, se va a poner peor, ¿no? Entonces, mejor no lo hablamos y cada uno en sus rincones experimenta pues toda la abrumación de las emociones, ¿no? Entonces, algo que también aquí se invita es, pues justo, hablarlo, porque cuando se habla, de alguna manera también como familia
nos sostenemos, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, las lágrimas compartidas duelen distinto. Entonces, cuando yo comparto mis lágrimas, sobre todo con mis seres queridos, pues no es que la tristeza se me vaya simplemente a ir, sino es sostenida por más personas y se vive distinto. Así como cuando compartimos la alegría por una situación concreta, si yo te comparto algo muy bonito que me causa alegría, y ahí la alegría se va a multiplicar, ¿no? Porque dices, yo también me alegro de lo que te está pasando, entonces la alegría se multiplica. Claro. En el caso de las emociones displacenteras, como la tristeza, por ejemplo, al compartirse, como que hasta se siente un poquito más ligero experimentar, sí, ¿no? Porque exacto, recae en todos un poquitito. Claro. Y sabe que se va a hacer un ejemplo burdo, ¿sale? Y absurdo, si lo quieren ver así. Pero hay hasta personas que cuando viene la muerte se rentan para llorar. Y dirían unos, ¿cómo exageran? ¿O por qué se rentarían? Precisamente para motivar al cuerpo a sanar, porque es parte de nosotros también. El desahogo es parte vital. Y también reconocer la enfermedad como una forma de desahogo, como había comentado, ¿no? Este desahogo donde el cuerpo ya tuvo un privilegio y ahora va a pasar a otro estado. No está perdiendo el privilegio, porque nuevamente somos una constante en fluir que va a entrar a otro estado de privilegio, que aún no lo conocemos. Al menos los que estamos aquí, en este plano, aún no sabemos qué tan privilegiado va a ser, claro, pero sabemos que tenemos que trascender a ello. ¿Sí o no? Sí, definitivamente. Entonces, un beso enorme también al psicólogo Jesús Bautista. Dice muchos dice que felicidades por el tema, saludos. Gracias, sí, muy interesante. Sí, compartan, está muy bueno el tema de la psicóloga, de verdad, compártanlo. Vale mucho la pena, de verdad, siempre expertos en su historia y les agradezco mucho por ello. Así es, digo, afortunadamente hasta ahorita, ¿no? Gracias a la vida, no me ha tocado pues vivir un proceso de enfermedad crónico, sin embargo sí me ha tocado ver, ¿no?, en seres queridos estos procesos, pero el hecho de que yo acompañe estos procesos no necesariamente es porque yo he vivido una situación similar, ¿no? No necesariamente tenemos que vivir la misma experiencia para poder acompañar a otros en estas experiencias tan complejas. Pero una filosofía de vida también que yo he adquirido con este proceso de acompañar a otros y también de mi propia historia es que las pérdidas, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte no son problemas a resolver, ¿no?, sino son experiencias humanas que nos toca vivir. Nos guste o no nos guste, nos ha tocado, nos va a tocar vivir, ¿no? Entonces, Qué maravilloso que los pongas así, porque nuevamente en un constructo social pareciera que tenemos que resolver la muerte, ¿no? Que tenemos que resolver la enfermedad, que tenemos que resolver la juventud, ¿no? La juventud también. Estamos en una cultura en donde se valora mucho la juventud, se ven mal las arrugas, se ven mal las canas, se ven mal todo lo que aparentemente es defectuoso, ¿no? Supuestamente, pero algo muy interesante que también decía otro gran psicólogo existencial, Irving Yalom, él decía que el miedo a la muerte se puede justamente manifestar en este rechazo al envejecimiento, porque cuando yo miro un rostro que ya tiene arrugas, que ya se le ven las canitas, es como una manera de decir, no es que ya esté al paso de la muerte, ¿no? Pero está más cerca del final. Por eso es una cultura obsesionada por lucir sanos y por lucir, sobre todo, jóvenes. Entonces también hemos tratado el envejecimiento como algo que deberíamos de prolongar lo más que se pueda, ¿no? Y un poquito más todavía en las mujeres por esta carga social, por esos estereotipos en donde se hace mucha primacía a la juventud, ¿no? Y lo mismo pasa con la enfermedad, ¿no? La rechazamos y a veces, aunque ya tengamos, las personas ya tengan el diagnóstico, aún así como que prefieren evadir la responsabilidad de hacerse cargo, ¿no? Apenas ese ratito que estaba yo justamente dando una sesión, me compartía esta hija, su papá tiene diabetes y entonces estuvieron a punto de amputarle una pierna. Sin embargo, afortunadamente no, se pudo él recuperar y todo, pero sí le dijeron, pues tiene que cuidarse, ya sabes, no comer esto, no comer aquello, tratar de caminar pues con mucho cuidado. Sí. Bueno, el señor como vio que la libró, dijo, no, pues ahora es cuando.
Y entonces siguió haciendo su vida como antes de llegar a ese punto. Y resulta que entonces la hija le dice, bueno, papá, vente con tiempo aquí a la casa porque ella lo cuida. Entonces, como viven cerquita, el señor se traslada. Vente de día para que así no haya problema. Bueno, parece que le dijo lo contrario, vente de noche, ¿no? Y entonces sí, salió de noche y que se cae, ¿no? Y entonces el señor así como, oh, qué mala onda que pues me caí, ahora tengo que volver a estar en cama, ¿no? Entonces la hija decía, papá, si ya pasaste todo lo que pasaste, ¿por qué no te cuidaste? Y entonces él le respondió, mira, de algo me he de morir, ya. Y dice la hija, bueno, ojalá fuera así, pero ¿a quién se le queda la responsabilidad del cuidado? Pues a las hijas, ¿no? A las hijas. Entonces ella dice, yo tengo que cuadrar mis horarios, tengo que mover mis horarios de trabajo para poder estar con papá. Y dice, ¿y él en qué momento asume su responsabilidad? Porque él es así como, pues yo ya estoy grande, ustedes cuídenme, ¿no? Y entonces dice la hija, ¿qué no toma conciencia de que al tener esa conducta se pone en riesgo él y nosotras somos las que tenemos que asumir la responsabilidad de su cuidado? Y desafortunadamente muchas veces así pasa, que las personas, aunque tengan ese diagnóstico, no lo asumen. Okay. Y entonces, dice la logoterapia, se ponen en esta postura o en esta actitud de víctima. Una actitud de víctima es pasiva. No es que yo me queje, no es que yo ande llorando, porque muchas veces pensamos que una persona victimista es la que se queja, es la que ahí anda llorando, ¿no? Por lo que le pasa, ¿no? Claro. Una actitud de víctima es ser pasivo ante algo que yo debería ser responsable. Eso es una actitud de víctima, no asumir responsabilidad de mi cuidado hasta donde esté en mis manos, ¿no? Entonces, aquí lo perjudicial es que es la familia la que termina pagando las consecuencias exacto. De esa irresponsabilidad. Y escuchándola así, podría tomarse también como, vemos a la enfermedad como una carga, igual que la vejez. Sí. Y la vemos como una carga, como, igual que la vejez, igual que la muerte, ¿no? Porque voy a cargar con un dolor que no quiero sentir. Entonces, creo que tendríamos que empezar a resignificar, de construir la enfermedad también, porque es una posibilidad también, como habíamos dicho, de reconocer el estado actual, el estado anterior, y donde también yo puedo elegir estar en un futuro, sea cual sea, porque no vamos a evitar reconocer que la muerte también puede estar y siempre va a estar, ¿no? Sí. Entonces también esa parte me llama mucho la atención, desde donde también nosotros, los que no estamos enfermos, también entramos a esta victimización. Me gustó mucho cómo lo expresó de la usuaria, porque no solo entra en victimización la persona enferma, por lo que entiendo también la usuaria entra en una victimización de, si no estuviera enfermo, yo no tendría que acomodar esto y esto, ¿no? Sí. Entonces también eso nos impide ver el sentido de la vida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a lo mejor lo estoy diciendo desde donde no me está sucediendo, no me está pasando, pero ahora tengo un padre diabético, ahora tengo que generar herramientas para este ser humano. ¿Okay? Este ser humano que en algún momento también me eligió como hija y tuvo que generar herramientas. O sea, creo que es una oportunidad de vida donde, como dice Víctor Frank, yo elijo. Así ¿no? es. ¿Cómo veo a la enfermedad? Si la veo también desde la postura de víctimas, no, pues ahí va a ser un cóctel de víctimas entre la hija y el padre. Sí. Y una cosa bárbara. Y luego cuando las personas ya no estemos, sea como sea, la bendita culpa, como nos comenta, y más enfermedad. Sí. Más sufrimiento. Más exacto, más sufrimiento. Y ahorita me acordé de esta persona, la que te decía hace ratito, la que decía, no quiero que mi familia me vea sufrir, ¿no? Imagínate. Y entonces él me decía, y no me estoy haciendo la víctima, hasta me hizo así con el dedito, y no me estoy haciendo la víctima, pero no quiero que mi familia me vea sufrir, no quiero causarles, no quiero yo ser ese motivo. Entonces que no me vean así porque se van a sentir mal. Y entonces yo reflexionaba, y también es algo que reflexionaba con esta persona, es, por un lado te reconozco este deseo de no querer que tu familia sufra, porque si lo deseas es ¿por qué? Pues porque amas a tu familia, y cuando alguien ama a alguien, pues lo que menos quiere es que esa persona tenga alguna emoción displacentera, ¿no? Pero el hecho de que también tú les niegues
el poder verte en esta experiencia. Exacto. Aquí se vuelve ya también un acto egoísta, porque no les permito también sentirse necesarios y no les permito también crecer a partir del sufrimiento, de este dolor, de esta experiencia, ¿no? Sí. Entonces, de ser un acto pareciera heroico, pasa a ser un acto egoísta porque no les permito sentirse necesarios. Al alejarlos, ellos también se sienten impotentes y cuando esta persona fallezca, lo que esta familia va a decir es, no le hubiera hecho yo caso, yo hubiera ido, yo me hubiera plantado, pero ¿para qué le hice caso? Y entonces lo que le vas a generar es culpa por no haberse acercado, aunque tú les dijiste, no vengas. Exacto. Y entonces ahí es cuando se queda así y dice, no me había dado cuenta de que al tomar esta actitud, lejos de ser amorosa, está siendo egoísta, no les estoy permitiendo sentirse necesarios. Y otra maestra decía, ¿cómo va a crecer tu familia o cada miembro si tú no les permites también acercarse al sufrimiento? Lo que a ellos les provoque el verte así es responsabilidad de ellos gestionarlo. Exacto, ¿no? Y nos da la oportunidad también de reacomodar. Exactamente. ¿No? Nuestro linaje familiar, cerrar círculos, todo esto, sí. Y a mí me encanta su tema y está maravilloso porque es real. Creo que muchas veces nos movemos más desde nuestro ego, de que yo no quiero que el otro, pero realmente hay algo más profundo. Sí. Y hay que ir a terapia. Yo siempre les he dicho, chequémonos y vayamos a terapia. Cuando no quiero que el otro, cuando no quiero que la otra, es porque hay algo dentro de nosotros que nos está dando más miedo. Exacto. O como ahorita decía. Y que puede ser como este reflejo, ¿no? No quiero que me vean así. ¿Por qué? Pues porque yo no me quiero ver así. Porque yo no me quiero aceptar en esta condición. Yo no me, y pienso que los demás al verme, se van a azotar, se van a hasta desmayar, ¿no? Porque luego hay esta creencia, es que si lo hablamos y se desmaya de la impresión y se pone mal. Y le dije, a ver, más peor de lo que ya están ahorita, no creo. Exacto. No creo. Entonces, y de todas formas tenemos que pasar. Sí, de todas maneras. Y aunque ahorita esta persona evite el que su familia aparentemente sufra, lo que en realidad está sucediendo es que cuando ocurra la muerte, pues la familia se va a quedar pues con mucha culpa y mucha impotencia de no haber podido hacer más por su ser querido. Claro, y a lo mejor tenían la oportunidad, ¿no? Sí. De hablar, de despedirme, de cantar, de bailar, no sé, mil cosas. Pero nuevamente, vayamos a terapia. Yo siempre le digo, vayamos a echarnos una checadita, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Así como las revisiones médicas. Así es. Y oculares, también a checar por dentro a ver qué nos está pasando. Una maestra decía, de repente hay que actualizar nuestra historia. Cierto. Hay que actualizar la manera en la que nos narramos las cosas. Cierto. Y sobre todo para hacer este cuestionamiento de nuestro sistema de creencias. Eso es muy interesante, ¿no? El poder cuestionarme por qué para mí es así la enfermedad, por qué para mí la salud es esto, y siempre también yo invito, porque el echarme un clavado en ese sistema de creencias me va a ayudar a ajustar si es que necesito ajustar algo. Cierto. Porque de repente se vuelven muy rígidas estas creencias. Sí. Y entonces al volverse rígidas es como, pues así es como son las cosas y así son como deberían de ser las cosas, o así es como yo las digo. Sí, ¿no? Y es ahí donde pues choca también con la familia, que también quisiera poder acompañar esos procesos, pero muchas veces también la persona que experimenta la enfermedad pone como esa barrera, ¿no? Claro. Pues maravilloso tema, sí, el tiempo se nos ha ido. Ya se acabó. Está muy bueno. Sí, es lo bonito de este programa de Cóctel Cognitivo, que cuando se dan cuenta, ya pasó el tiempo, pero esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. Claro que sí, con todo gusto. Agradecida siempre porque nos está dando de su historia, de su conocimiento, de su profesionalismo. Y antes de finalizar, nos gustaría saber si queremos su acompañamiento en el área tanatológico como psicoterapeuta, ¿dónde la podemos contactar? Bueno, me pueden contactar por WhatsApp, porque luego me es muy difícil poder responder llamadas. A veces estoy en sesión y no respondo llamadas. Entonces, claro. Mi número es 222-106-3989. Ahí me mandan un mensajito y en cuanto me sea posible yo respondo, y con todo gusto puedo acompañar procesos de enfermedad, procesos de duelo tras la muerte, procesos de ruptura o divorcio, ¿no? Que pues son pérdidas. Entonces todo lo que implique pérdida, con todo gusto puedo yo acompañarlos. Gracias, sí. Y no olviden que estamos en Café Galería Amparo, más de 30 años dando servicio, calidad, tradición, que nos abre hoy sus puertas, y nos ubicamos en la 8 Norte 406 Centro, Barrio del Artista, en la ciudad de Puebla.
Pasen una tarde rica, una tarde amena, como gusten, pero en Café Galería Amparo. También recuerden que a partir de las 5 de la tarde tienen todas sus tardes de trova. Música, tocan de todo lo rico que aquí solamente Puebla puede dar. Y nuevamente, gracias a Café Galería Amparo, dense una vuelta y también a la experta. Ay, Nati, también, Bere, muchísimas gracias. Y antes de finalizar, sí, díganos, ¿con qué nos invita que nos demos cuenta? Pues bueno, yo los invito a, si es que deciden también ajustar así esta filosofía de vida, de que la pérdida, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, no son problemas a resolver, son experiencias humanas que nos toca vivir, y si las podemos vivir desde esta actitud digna, ¿no? Porque hasta la postura, ¿no? Actitud digna, se refiere a que soy capaz de sostener esos estados emocionales y placenteros, y al mismo tiempo puedo ser capaz también de descubrir valores para poder caminar en esa experiencia que está siendo dolorosa. Sí, entonces, pues eso, invitarlos a ver la enfermedad como parte de nuestro vivir y no como una falla, no como algo que no debería de pasarnos, sino que cuando nos toca, pues nos toca asumir postura ante ello. Claro, y yo creo que desde ahí también acompañar algo que me encantó de lo que dijo es llorar con el que llora, consolar al que busca consuelo y no querer pasar por esto por alto, sino no brincárselo, pues, sino al contrario, abrazarnos, a estar ahí, acompañarnos. Eso. Y ya de lo demás se irá resolviendo. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Compartan Tengan linda programa. Tarde. Igual, si así lo eligen, tengan una maravillosa tarde y nos vemos para la próxima. Bye, bye. Besos. Besitos.